pero la esencia del problema y consecuentemente la esencia de la solución sigue siendo la misma. Las estrellas simbolizan en la Biblia liderazgo o un líder, sea político, sea religioso. Cuando habla de que se cayeron las estrellas, está hablando de caída de poder. Eso es lo que está diciendo. No son literalmente estrellas. Imagínense que dice en Apocalipsis, ¿en qué parte no recuerdo ahorita? Pero que cae una estrella y que destruye la tercera parte de la tierra. Si cayera una estrella, destruye toda la tierra. La tierra no cabe en una estrella, porque son planetas mucho más grandes que la tierra. Entonces se entiende que esa revolución o esa caída de poder va a afectar grandemente a la tierra. En el mensaje a la iglesia de Éfeso, resalté que era una iglesia muy bien enseñada, muy bien equipada. Y me llamó la atención conforme estaba estudiando que a propósito, definitivamente Dios lo hace todo con propósito. La primera iglesia que se nos presenta el mensaje es la iglesia en la epístola a los Efesios, es donde más luz se nos da sobre el reino, donde más luz da Pablo sobre el misterio escondido. En fin, es la iglesia mejor preparada, que no la pueden engañar los falsos apóstoles ni nada. Sin embargo, a esa primera iglesia lo que Dios le dice: has dejado tu primer amor, y la forma de arrepentirte es que vuelvas a hacer las primeras obras. Y hablábamos que primero no significa primero en orden cronológico, sino que primero en importancia. Era una iglesia que amaba al Señor. Dice: has trabajado mucho por amor de mi nombre, pero has dejado el amor más importante. Y eso nos puede pasar a todos nosotros. Como padres en la familia, creo que pecamos muchas veces de que se nos pasa el primer amor. Estamos muy preocupados de velar por la comida, por la ropa, por el estudio de nuestros hijos, y a veces se nos pasa cómo estamos conscientes de su identidad, de su autoaceptación, de que él se sepa amado no por lo que hace, sino por lo que es. En fin, cosas que en orden de prioridades son más importantes. En la herencia estamos preocupados de dejarles esperar para que puedan seguir adelante y todo lo demás. Si la Biblia dice hay una herencia material, pero es más importante la no tangible, dejarles principios de vida. Les dejamos dinero, se lo gastan y se fregó todo. Pero si se le dejan principios y vienen problemas como los que nos están viviendo, los principios les ayudan a salir adelante. Entonces, eso de primer amor para con Dios es lo que él ha dicho. Aunque me amen con todo su corazón, sus sentimientos, sus emociones, aunque digan que con una dulce voz y con un calorcito en el corazón cuánto le amamos, aunque me amen así, o aunque me amen con todo su intelecto, ciertamente yo, un pecador perdido, y el Señor con su sangre me compró, lo menos que puedo hacer es amarle. Aunque lo amemos con el corazón y con el intelecto, él dice: por encima de eso tienes que estar la obediencia a lo que yo ordeno. No importa que sientas en el corazón ni que te diga tu mente. Si yo lo ordeno y tú me obedeces, el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Ese es el primer amor, el orden de prioridades. Luego a esta iglesia le dice que vuelva a las primeras obras, y vimos que lo primero que Jesús, el Cristo resucitado, Jesús ordenó a la iglesia fue ir y hacer discípulos a las naciones. Y Pablo a los Efesios les dijo que se pusieran toda la armadura de Dios para la batalla que tenían por delante, y les aclaró: no es contra personas, no es contra personas, no son los gobernantes nuestro problema, es el sistema de gobierno. Por lo tanto, la batalla que tenemos que luchar y ganar es la de poner a los enemigos de Dios, de Cristo, por estrado de sus pies, y esos enemigos son los sistemas de gobierno que se levantan contra el trono de Dios, y su trono es justicia. Entonces ahora vamos a la segunda iglesia, Apocalipsis 2, versículos del 8 al 11. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer.
He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Comencemos por la forma en la que Jesús está dirigiendo a las iglesias. Fue hasta que empecé a preparar la plática para la segunda iglesia que recapacité de la primera y que no había llamado la atención yo a esa parte. A la primera iglesia, que es la más equipada, por así decirlo, el Señor se le presenta como el que camina entre las iglesias y el que tiene las estrellas en su mano. En otras palabras, el que está protegiendo, el que está a cargo de las iglesias soy yo. ¿Por qué eso lo está diciendo? Porque ya leímos que era una iglesia que era muy bien preparada, que no la podían engañar los falsos apóstoles. Y he dicho, y vale la pena recordarlo, que entre nuestras fortalezas y nuestras debilidades, la línea es muy fina. Es necesario que nos equipemos, es necesario que aprendamos más, que crezcamos en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor. Pero al mismo tiempo es necesario que recordemos que por mucho que aprendamos, que por mucho que lleguemos a conocer, que por mucha experiencia que tengamos, nunca vamos a ser autosuficientes. Siempre vamos a tener que depender de Dios, de su gracia y su misericordia. Entonces, cuando uno ya se sabe, bueno, ya tengo 50 años de ministro predicando el evangelio, ya he leído la Biblia como 40 y pico veces, ok, todo eso, qué bueno, qué bendición, pero no sirve para nada en cuanto a mantenerse firme. Por eso es que esta iglesia nos recuerda el mensaje: el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque tan pronto nos llegamos a sentir un poquito confiados, es nuestra mayor vulnerabilidad. Y en ese momento el enemigo, en su astucia, porque sigue siendo astuto, nos puede engañar. Entonces, eso es lo que le digo. Ahora a Esmirna, noten cómo se le presenta: el primero y el postrero. Aparte del principio y fin, tomémoslo de esta manera: el que ya terminó la carrera, el que ya conoce todo el camino. Y lo otro, el que estuvo vivo, el que estuvo muerto, perdón, y vivió. ¿Por qué a Esmirna le está usando esta fraseología? Porque como vemos en la lectura, fíjense que a Esmirna no le menciona, pero tengo contra ti esto. No le señala, tienes este problema. Por el contrario, le dice, eres pobre. Dicen que eres pobre. Dices que estás en una dificultad. Y lo que es más, te vienen pruebas más grandes. El diablo va a meter presos a algunos de ustedes, ¿verdad? Y sé fiel hasta la muerte. Entonces a él se le presenta: mira, yo soy el primero y el postero. Yo ya vi toda la película. ya caminé todo el camino. ¿Y sabes qué? Ya experimenté lo peor que podía pasar. Me mataron. Pero ¿sabes qué? Estoy vivo. Entonces, yo que tengo la autoridad, el poder, la vivencia, te digo, no te preocupes por las tribulaciones que estás pasando. No te preocupes aunque llegara hasta lo máximo, la muerte. Sé fiel hasta la muerte, que yo te voy a dar la corona de vida. Esa es otra cosa interesante. A la primera iglesia le ofrece: el que venciere comerá del fruto del árbol de la vida. Cuando comemos algo, recibimos su beneficio. Pero la corona no solo es que se comió, sino que ya se venció. Ya se tiene que se ha terminado. Al que venciere, yo le daré la corona de triunfador. Y es de esa manera como comienza. Ahora, ¿por qué el énfasis en la pobreza de esta iglesia? Me llamó la atención eso, y entonces busqué en la concordancia, en la enciclopedia, así en internet, acerca de Esmirna. ¿Qué era Esmirna? Porque la Biblia no dice más nada que estos versículos. Y entonces hay que buscar en otros lados. Entonces en un diccionario, bueno, primero encontré este comentarista que dice: según la historia, Esmirna era una ciudad próspera. Sin embargo, los cristianos ahí eran pobres.
La palabra utilizada para pobreza es la palabra pobreza abyecta, no solo pobres. Y como abyecta era nuevo para mí, me fui también al diccionario. Abyecta significa persona que comete actos despreciables o cosa que es despreciable. Entonces lo que está diciendo es que en este lugar era una metrópoli del primer mundo, y a los cristianos se les consideraba del tercer mundo. Se les consideraba así con desprecio. Y hasta a propósito, ese es Woolworth, el autor, este otro autor, Gulick, pobreza, porque eran robados y despedidos de sus trabajos en persecución por el evangelio. Este tipo de persecución económica fue una de las razones importantes por las que los cristianos eran pobres en Esmirna. Incluso hoy en día, esto es una forma común de persecución contra los cristianos. Entonces, lo que está ya con esa luz, ya podemos ver que cuando le dice, conozco tu pobreza, no es pobreza real. No es pobreza porque no son trabajadores o porque no tienen cómo trabajar. Es una pobreza impuesta. Es como cuando la Biblia habla de pobres, usa diferentes palabras. Y a los pobres, a los que dicen que hay que ayudarlos y todo, es a los que no tienen nada literalmente, ¿verdad? El que tiene, aunque sea un traje, el que tiene, aunque sea un cuartito, ese no califica para pobre en el sentido de las palabras pobre en la Biblia. Pero esta es una pobreza impuesta, es como lo que nos está pasando. Por eso es que miro yo la necesidad de este mensaje de las iglesias aplicarlas a nosotros. ¿Cuántos hermanos en la fe están sin trabajo? ¿Cuántos hermanos en la fe, su fuente de ingreso, su ganancia, lo que sea, no la pueden desarrollar? Especialmente los empresarios, y el peor aquellos hermanos que dependen del día al día del trabajo. Ven, es una imposición, es una manera de destruir por medio de evitarle que tengan el alcance de los recursos. Y a esta iglesia, el Señor le dice, estás en esa condición, ciertamente estás mal, ciertamente no puedes hacer lo que antes hacías, pero ¿sabes qué? A mis ojos, tú eres rico. Porque la riqueza material, la riqueza que el mundo llama prosperidad y no lo es. Porque en la Biblia la palabra prosperidad no tiene nada que ver con riqueza ni con cosas materiales. La prosperidad es un estado, una condición interna, un gozo, una paz, una certeza. Entonces, lo que Dios le está diciendo a nosotros y a todos los cristianos en todo el mundo, porque en esta situación del engaño y la mentira está en todo el mundo. En todo el mundo está este mismo mensaje falso de pandemia. Y por más que, y lo triste del caso es que la mayoría de la gente solo oye las noticias falsas, no oye a los que están diciendo la verdad, que ya han hecho, ¿cómo se llama? Autopsias para desmentir lo que decía acerca de que la pandemia era así de terrible y de todo lo demás. Y cuando sale algún mensaje de que con cosas naturales se puede hasta prevenir o curar la enfermedad esta, rápido los quitan como falsos, como mentiras. En fin, un montón de engaño que está en todo el mundo. Pero a los que somos menospreciados, como me cuentan, ¿verdad? De que algunas personas, por lo visto, con siervos que escuchan de mis pláticas o algo, dicen, ese solo es lleno de cuentos, me tiene así como cero a la izquierda, lo cual me llena de gozo, porque entiendo, y entonces sí puedo calificar para esta palabra, que aunque sea considerado que no vale la pena, mientras Dios lo apruebe, eso es lo mejor. Entonces, a la primera iglesia le dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y a esta iglesia le dice, no es lo mismo ser bendecido que ser aprobado. Ustedes aparentemente no están siendo bendecidas, pero están siendo aprobadas, porque el mismo Señor de señores y Rey de reyes le dice, a mis ojos tú eres rico.
Bien, tampoco habla a esta iglesia de que tienes ahí la doctrina de Jezabel o tienes la doctrina de los nicolaitas, como le dice a las otras iglesias. A este no les dice nada de eso, no les dice que están batallando contra ninguna falsa doctrina. Sin embargo, miren lo bonito, ellos tal vez puedo asumir, tal vez dan el beneficio de la duda y esperan siempre lo mejor de los hermanos, no andan viendo el doble sentido de las cosas, entonces tal vez no ven ningún mal, pero Dios dice, no les llama la atención a que tienen esta doctrina ni nada, pero sí les dice, yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es triste, pero se sigue siendo el mismo mensaje. Hay personas que tienen grandes iglesias o pequeñas iglesias, no importa el número, pero que están de acusar a los que tratamos de proclamar el mensaje del reino. Y están a cada rato diciendo, quédate en tu casa. Hay que obedecer la ley, quédate en tu casa y no olvides la mascarilla y el lavarte las manos y el montón de cosas. Está haciendo eco del engaño, de la mentira. Y era como estos aquí, que los israelitas literales, los judíos literales, que perseguían al cristianismo. Se ponían del lado del imperio romano para perseguir al cristianismo. De hecho, incitaban al gobierno romano a perseguir al cristianismo. Fueron ellos los provocadores. Entonces se dicen ser judíos, pero son sinagoga de Satanás. Porque el verdadero judío es el que lo es de corazón. Lo mismo pasa hoy en día. Hay muchas personas que pueden autoengañarse o no sé, por miedo de que les quiten algún privilegio o por miedo de que los limiten de algo, prefieren hacerse eco de la mentira. Y entonces, pero el Señor dice que conoce quiénes son verdaderos y quiénes no. Y no hay ningún pero que el Señor le señale a esta iglesia, sino que en una forma clara y explícita, Dios declara que contrario a las apariencias y lo que demás digan o piensen, esta es una iglesia rica. Apliquemos eso a nuestra vida personal. ¿Qué es lo que más nos importa? ¿Qué es lo que realmente buscamos? Yo he dicho, y lo creo con todo mi corazón, que lo que yo anhelo es encontrar las palabras de bien, buen siervo fiel. Eso es lo único que yo anhelo de mi Señor. En mi juventud, con celo, sin sabiduría, seguramente quería mucha gente, seguramente que hice cosas que trajeron lágrimas a los ojos del Señor. Y cuando empecé a ver la luz de la palabra, mi oración cambió. Señor, yo solo quiero una sonrisa en tus labios. Solo quiero traer una sonrisa a tus labios con mi comportamiento, con mi vida, con mi actitud. Y fue cuando el Señor me llamó la atención a la parábola de bien, buen siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces ahí entendí que me decía, la forma de traer una sonrisa, la forma de traerme gozo es siendo un bien, buen siervo fiel. Y esa es la meta. Hay tanto que yo miro que se pudiera hacer. En mi conocimiento de la palabra, yo quisiera hablarle al gobierno, a los diputados cristianos, quisiera hablarle a los pastores, yo quisiera decirles, miren, si nos uniéramos y hacemos esto. Y llegó un momento en que yo me frustraba, me ponía hasta molesto de que no lo pudiera comprender, pero llegó el momento en que entendí, es el Señor el que conoce. Y que es esta actitud de Esmirna, es una actitud sana que debiéramos tomar. Ya no mirar toda la maldad que hay, ya no pensar todo lo que están haciendo. Cuando digo no mirar la maldad, no me refiero a ignorarla, pero me refiero ya no dejar que nos afecte, que nos robe la paz. A mí ya me tenía inquieta ese deseo de ver el cambio y aprendí pues que en realidad no soy yo el que cambia ni nadie es el que cambia. Y que nuestra función es proclamar en la palabra, proclamar el mensaje tal como está y dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Y estar dispuestos, eso sí, a respaldar con nuestros hechos la palabra que estamos hablando. En el aspecto de hace apenas menos de un mes, por ahí 3 semanas, algo así,
Me volvieron a preguntar y de todo, y usted va a correr otra vez para la política. Y yo le dije, mire, entiéndame, mi gusto no es correr. De mi parte, esta es mi vida, este es mi gozo. El estudio de la palabra, el ver las cosas como el Señor las está manifestando y el proclamar ese mensaje. Pero algunos empezaban a usar eso para decir, ni modo, solo predica y no se convierte, ¿verdad? ¿Qué está haciendo usted al respecto? Entonces, buscando el consejo de la iglesia, les dije, ¿les importa si corro? Para que de esa manera no solo digan que predico, pero que no me convierto, que predico, pero que no hago. Pero en el momento, y confío en el Señor, que con el libro despierten algunos cristianos a darse cuenta que tenemos que gobernar, a eso fuimos llamados, sojuzgar la tierra. Y cuando se levanten personas idóneas para hacerlo, yo tendré mucho gozo en ya no correr. No es que me agrade, no es de que me guste la política. Es que algunos me dicen, es que algunos tienen el llamado para la política y otros no. No hay tales del llamado a la política. La política es nuestra experiencia. La política es, yo soy ciudadano, miro las injusticias, algo se tiene que hacer y estoy dispuesto a ser uno de los hacedores. Ese es el llamado a la política. Al ver la injusticia, tratar de ser justos y presentarse uno, como el Señor dice, como el profeta dice, heme aquí, envíame a mí. Y si lo envía, qué bueno, y si no lo envía, qué bueno. Calzado los pies con el apresto. ¿Qué es apresto? Estar listos, dispuestos. No es hacerlo, es estar listos, dispuestos. Heme aquí. Tú decides si voy o no voy. Y entonces eso es lo que a lo que me refiero con a ignorar ya la maldad. Ya no tener miedo de que si alzo mi voz, bueno, ya la alcé en Facebook, en vivo, en Facebook, en frente del Ministerio Público. Y lo dije claramente. Estamos aquí y en primer lugar los corruptos que nos tienen que oír ni siquiera están aquí. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Simplemente para dar el debido proceso. Que ya hicimos nuestra protesta pública. Que ya dijimos que no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Y que si llegara el caso de tener que defendernos con las armas, que se sepa que primero dimos el debido proceso. Entonces, no le tengo miedo. Eso era lo que había que hacer. Eso es lo que hice. Esta iglesia, entonces, no se dice mucho de ella. Miren qué bonito, esa es otra cosa linda. Cuando no se dice mucho de los personajes que se están tratando, cuando se dice el sembrador, saldrá a sembrar y no se dice quién es el sembrador. Eso es lindo porque significa que son personas que entienden que no es a ellos a los que se les tiene que dar la gloria, sino que al Señor. Esta es una iglesia del Señor. ¿Y quiénes la componen? ¿Qué importa? Es una iglesia del Señor. Y está glorificando al Señor y el Señor lo está viendo y lo reconoce como una iglesia rica. ¿Por qué? Porque están haciendo la voluntad. Es una iglesia que está cumpliendo con buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo necesario, porque recuérdense que dice, y todo esto, ¿qué es esto? Sustento y abrigo, lo necesario. Y todo esto será añadido. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tenemos que volver a agarrar esas palabras y ponerlas en nuestro corazón y vivir confiados, ¿sí? Proactivos, sí, diligentes, pero confiados en que Dios permanece fiel y que cumple su palabra. Entonces, pudiéramos decir que entre estas dos iglesias que hasta ahorita son las que estoy leyendo, me encuentro con lo que enseñamos acerca de cuando estaba hablando de la gloria de Dios, que Dios dijo, mis caminos, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Aquí tenemos a Éfeso, una iglesia tremenda, pero enfocada en las obras, en que no me engañan. Yo examino a estos que vienen a predicar, estos falsos apóstoles, y no me engañan
y está ocupada en obras, mientras que esta otra, Esmirna, no se le menciona ninguna obra, no se le menciona ninguna grandeza. Pero la aprobación de Cristo significa que esta iglesia sí conoce los caminos de Dios y no se está basando en las obras. ¿Verdad? Moisés, uno que conocía los caminos de Dios, se recuerdan lo que dijo. Dios le dijo, mira, como yo soy fiel a la palabra que le hablé a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, entonces, ¿sabes qué? Ve a la tierra prometida que fluye leche y miel. Y voy a enviar a mi ángel, que es una sola noche, mató a 80,000. Entonces él va a ir delante. Te garantizo victoria, te garantizo la prosperidad de la tierra, te garantizo todo eso. Pero no voy, porque ustedes son un pueblo de cabeza dura. Y no vaya a ser que los tengan que consumir en el camino. Porque ni modo, Dios no puede tolerar el pecado, y no puede dejar que se pase de un límite, y va ahí, va a tener que actuar. ¿Y qué le dice a Moisés? Entonces no quiero ir. Prefiero el desierto con tu presencia. Prefiero la batalla, la guerra con tu presencia. Y no la victoria y la abundancia sin tu presencia. Esta iglesia me presenta entonces ese concepto. Una iglesia que sí conoce los caminos de Dios. Una iglesia que sí está haciendo lo que Dios espera que se haga. De confiar en Él, y por eso le dice, tú eres rico. Miren las palabras para esa iglesia otra vez. No temas en nada lo que vas a padecer. No le está ofreciendo victoria. No le está diciendo yo te voy a librar y a ti no te van a tocar. Que por lo general, una vez más, siempre andamos buscando eso nosotros. ¿Verdad? Señor, guárdanos, protégenos, en la sombra de tus alas me escondo, y todo lo demás. En nuestras oraciones y todo siguen siendo egoístas pensando en nosotros. Pero esta iglesia está haciendo testimonio, porque es tan tremendo que en medio de la adversidad haya una iglesia que se mantenga firme, no porque le está yendo bien, sino porque confía en que Dios está con ella. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, un momento, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, pero no dice la Biblia pues que cuando Jesús ascendió, el diablo fue echado fuera porque ya no se halló lugar para él en el cielo. No dice pues que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. No dice pues que Jesús ya venció al diablo. Entonces, ¿por qué aquí dice el diablo? Una vez más, tenemos que entenderlo simbólicamente. No va a decir, he aquí que Nerón, he aquí que fulano de tal, porque entonces pondrían líos a la iglesia. Pero ellos les dice el diablo, porque recuérdense una cosa, el diablo sigue operando en los desobedientes, en los que no respetan y no toman la palabra de Dios, aún creyentes, no solo inconversos. Los creyentes que le siguen dando al diablo poder, son ellos los que le están dando poder. Porque no toman la palabra que acabo de citar. Jesús ya despojó a Satanás. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, tenemos que entender que aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. ¿Quiénes van a llevar a la cárcel a esos miembros de esa iglesia? Si fueran nuestros días y yo les dijera, el diablo va a meter preso a algunos de ustedes, ¿quién los vendría a traer y esposarlos y meterlos presos? La policía, el gobierno de Guatemala. Claro, influenciados por el diablo, engañados por el diablo, pero sería siempre el sistema de gobierno, porque la autoridad que tienen es por estar en el gobierno y están usurpando la función de representantes nuestros y se han vuelto contra nosotros y se enseñorean, dicen los gobernantes de las naciones, se enseñorean sobre ellas. Entonces aquí entendamos, por eso fue que Pablo les dijo, pónganse toda la armadura de Dios para pelear contra el sistema de gobierno. Okay. El diablo ya está vencido. Entonces, por otro lado, la cárcel, la palabra cárcel o prisión aquí en la Biblia, no literalmente significa solo meter a alguien preso. También significa privarlo de, ponerle una situación difícil a su alrededor que lo prive de actividades y todo. Como hoy en día la mal llamada pandemia.
toda esa ¿cómo se le llama? Que lo tienen a uno encerrado. Todo eso es una prisión. Estamos en prisión. El mundo entero está en prisión. Los cristianos, cuando dicen no se pueden congregar, o no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, eso es lo que está diciéndole a esta iglesia. La fuerza de maldad del diablo a través de los gobiernos humanistas de las naciones está limitando, está teniendo en prisión a los trabajadores, como dije al principio, a la iglesia, y es triste escuchar a pastores que dicen quédense en casa cuando Dios dice no dejéis de congregaros, según algunos tienen por costumbre. Y ahí es donde entra el ser valiente, el fiel hasta la muerte. Pero se le aclara a la iglesia que esa prueba que va a tener es eso, no es victoria ni el poderío del diablo, sino que le dice que los va a echar para probarlos por 10 días. El 10 es el número en la Biblia que significa prueba y justicia. Y ciertamente dice Dios, miren, van a ser probados, pero también es la misma palabra que se usa que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo llevó a Jesús para ser probado, para ser tentado por el diablo. Y eso es lo que Dios le está diciendo a esta iglesia, y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Estamos siendo probados, pero no es una prueba a ver si caemos. Es una prueba para que se compruebe que estamos firmes en el Señor. ¿Ven? Cuando se hace un elevador o algo y dice que aguanta con 30 personas, le meten 40 para probarlo. Y cuando ven que aguanta con 40, entonces ya lo promocionan de que aguanta con 30. Ya fue probado que aguanta eso. Y a eso es lo que está diciéndole a esta iglesia. Te voy a dejar ser probado aún para que uno mismo descubra. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay, no, si me pasara eso a mí, yo no lo aguantaría? Y luego nos pasa y si lo aguantamos. Entonces Dios deja que algunas pruebas vengan para que se manifieste lo que realmente Él puede hacer en y a través de nosotros. Y eso es lo que le está diciendo a Esmirna. Por eso tenemos las palabras de Pedro. En primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y luego, ¿cuál es la palabrita que sigue? Las dos. ¿Para qué? ¿Ven? ¿Se recuerdan lo de leer en español? Tenemos que ser afligidos en distintas pruebas. Ay, ¿por qué tenemos que pasar por estas pruebas? Para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y sigue Pedro hablando, y en el capítulo 4, versículos 12 y 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si fuera alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozarnos en la prueba, gozarnos en estas limitaciones que estamos teniendo, gozarnos en el montón de personas que supuestamente se están muriendo. Y permítame seguir siendo claro, sí está muriendo gente, pero la gran mayoría no está muriendo por COVID, está muriendo por otras cosas, solo que a todos le dicen COVID. Es lo que va a probar otros medios de comunicación cuando dicen, ¿qué pasó con los miles? Ahí empiezan a hacer un recuento de 4 años atrás. Esta enfermedad mataba 3,000 y pico. En el siguiente año mató como 2,000 y pico. En el otro año mató 3,000 y pico. Y así, y en el año del COVID ya no mató. Simplemente está diciendo, fueron los mismos 3,000 y pico que mata esa enfermedad, simplemente le pusieron COVID, es todo. Y la gente se cree que está muriendo un montón de gente. Y lo que es más, lo he dicho y lo digo público, y esto sale grabado, los gobiernos no están tratando de ayudar y de sanar, están tratando de matar, porque de esta manera siguen reclamando más dinero para vacunas y todas las demás cosas. Y nosotros debemos de estar gozosos,
en medio de estas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce más valor. Dice, el fuego de la prueba que os ha sobrevenido como alguna cosa extraña o os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mientras estemos en el mundo tenemos que pasar parte de las pruebas, sufrir parte de las pruebas, pero confiados en el Señor. Y tengamos una cosa clara: no debemos de tener un deseo de muerte. No de, ay, ya no aguanto más, Señor, llévame. No, Él sabe hasta qué hora. Pero a la vez no debemos de tener miedo de hablar la justicia y la verdad, porque lo más que pueden hacer es matarnos. Y si creemos de verdad que ausente del cuerpo, presente con el Señor, y como Pablo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, entonces que no nos dé miedo. Yo, obviamente, el suicidio es un pecado. Yo no sé si hay esperanza para los que se suicidan o no. Yo sé que nunca arriesgarme a quitarme la vida. Pero si creo en la Biblia, cuando me muera, es mi graduación, es lo más glorioso, porque al menos significará que el Señor considera que ya terminé mi carrera como Pablo, o considerará como Pedro, el Señor me mostró que mi tiempo está cerca. A mí no me lo ha mostrado, así que no se asusten, no estoy diciendo nada, pero no me afectaría en lo más mínimo. Cosas que antes humanamente me afectaban, ya no, ¿verdad? Porque yo decía, Señor, llévate primero a Lili. Pero lo decía con un corazón humano de, yo aguantaría quedarme solo, pero yo no sé cómo le va a ir a ella si me muero. Hasta que el Señor me dijo, ay, entiendo, tú la puedes cuidar mejor que yo. Y entonces dije, ups. Entonces cuando quieras, Señor, entonces cuando quieras, no hay tales. Son cosas que en nuestra mente humana pasan, pero llegar a la conclusión, seamos una iglesia Esmirna, ocupémonos en la exaltación del nombre del Señor, ocupémonos en vivir conforme a lo que sabemos que su palabra y su verdad enseña. No importa si nos censuran de pobres, de ignorantes, de lo que les dé la gana, no importa. Lo que importa es que a los ojos de Dios seamos aceptos. Lo que importa es que en el entendimiento que nosotros tenemos de la palabra lo vivamos. Porque al fin y al cabo de eso es lo que daremos cuenta cuando estemos en la presencia del Señor. ¿Qué hicimos cada uno de nosotros? No cuántas almas gané, porque no ganamos ni una. ¿Cierto? No ganamos ni una. Podemos testificarle 1,000,000. Y ellos pueden recibir la gracia del Espíritu Santo y salvarse. Pero nosotros no salvamos a ni uno. Entonces es en cuanto a lo que yo sí soy responsable. ¿Qué clase de esposo soy? ¿Qué clase de padre soy? ¿Qué clase de ciudadano soy? ¿Qué clase de empleado o jefe soy? En lo que yo sí puedo dar cuenta, ocupémonos en eso. Y sigamos creyendo en que el Señor ha dicho que Él reinará sobre toda la tierra y que las naciones vendrán y se postrarán delante de Él. Y con esa convicción caminemos, sin importar lo que las apariencias digan. Termina la carta diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso vuelvo a repetir lo que dije. Durante estas pláticas de las iglesias, el que le diga una cosa a una iglesia y otra, y otra, no significa que ese es el problema de esta iglesia, sino que dice, eso pues le puede pasar a todas las iglesias. En todas las iglesias van a ver los bien equipados como los de Éfeso, y tienen que tener cuidado de no confiarse, de que están firmes y no caer. En todas las iglesias van a haber cristianos de Biblia, que son esos que tienen una convicción de caminar en la luz que tienen y descansar en la gracia del Señor.
En todas las iglesias van a ver todos los que aquí se mencionan, porque es una exhortación a nuestra individualidad colectiva. Por eso en una misma iglesia puede pasar eso. En conclusión, entonces, así como la primera iglesia nos recuerda el mensaje de que el que cree estar firme, mire que no caiga, esta segunda iglesia nos recuerda la enseñanza de la diferencia entre la bendición y la aprobación. No busquemos la bendición, busquemos la aprobación. Es obvio que el que es aprobado va a ser bendecido, pero también no significa que el que es bendecido sea aprobado. Así que el orden de los factores se altera el producto en este caso. La otra cosa que tenemos que pensar es la que antes mencioné. La línea entre el área fuerte y el área débil es muy chiquita. Nuestra área fuerte se convierte en nuestra área débil si no seguimos los ejemplos que la misma y los consejos que la misma Biblia nos da. ¿Qué podemos hacer para no caer en eso? Número uno, la autoevaluación. Estemos conscientes de nuestras limitaciones. Gocémonos cuando Dios nos use y nos dé la dicha de ser instrumentos de Él, pero reconozcamos que es por su gracia y que no nos gana ningún mérito. No es de aquello de que, ok, como ya hice todo esto bien, ahora ya tengo cierto escalón más cercano a Dios. No nos gana nada. Número dos, practiquemos el caminar en consejo. Ninguno de nosotros puede valerse por sí solo. Puede ser un Salomón aquí en la tierra, el hombre más sabio, la mujer más sabia. Pero si se queda solo, si no aprende a trabajar en equipo, el mismo Dios va a frustrar sus pensamientos, porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos creamos capaz por sí solo. Es necesario ser parte de un cuerpo en pacto, donde cuando un miembro se duele, todos se duelen. Cuando uno se goza, todos se gozan. Trabajemos en pacto. Estoy compartiendo, porque no soy solo yo, compartiendo los estudios del viernes, de que el sistema de Dios es pluralidad de liderazgo, porque aún a uno solo, por muy estudioso que sea, por muy consagrado que sea, no puede tener la multiforme sabiduría de Dios. Y debemos de darnos cuenta que los mensajes, como tenemos la mente de Cristo, están en plural. Yo no tengo la mente de Cristo. Si yo tuviera la mente de Cristo, no metería tantas veces las 4, las 5 y las 6. Pero en consejo nosotros tenemos la mente de Cristo. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, pero en la multitud de consejos se afirman. Entonces, de la primera aprendamos eso. No seamos muy confiados. No estemos tan seguros de nosotros mismos. Aceptemos que necesitamos a alguien que nos mire la espalda, porque ahí no nos podemos ver nosotros, para que podamos caminar juntos. La otra es esta iglesia, como digo, gocémonos en medio de las tribulaciones. Media vez no sean consecuencia de nuestro pecado. Cuando pasa algo, mi primer pregunta es, Señor, ¿en qué fallece? Mi primer acción cuando pasa un problema es ver si estoy quebrantando algún principio. Si fallé en algo, si por la misericordia de Dios no encuentro culpabilidad en mí, no me redarguye el Espíritu Santo, entonces ya descanso, aunque siga en la misma prueba. Porque sé que Dios de alguna manera lo va a usar y lo ha usado para irme puliendo más y acercando más a esa paz y a esa certeza de estar caminando con Él. Esmirna nos ilustra lo que significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y estar contentos con sustento y abrigo. De esa manera, aunque aparentemente sea pobre, lo básico y fundamental no nos hará falta. Es mi oración en esta mañana que podamos darnos cuenta de que seguimos en la Biblia,
de que seguimos en los tiempos bíblicos. Pues quise decir porque a veces pensamos en los tiempos de Jesús, en los tiempos de la Biblia. No, nosotros seguimos en los mismos tiempos. Es el mismo libro, solo que aplicado a nuestros días. Y que nos regocijemos. Mire, hasta cierto punto, qué lindo estar nosotros acá. En momentos donde hay tantos otros que quisieran estar, no pueden estar. Y donde tristemente hay otros que se han acomodado, porque circunstancialmente a ellos no les afectan lo que está pasando, porque tienen medios económicos o de alguna otra manera no están sufriendo nada y están tranquilitos en casa. Pero nosotros no podemos, no, qué lindo que no podemos gozarnos de estar en casa cuando tenemos la oportunidad de congregarnos y juntos darle gracias a Dios por lo maravilloso que es y juntos meditar en la palabra. Y que Él sí conoce cuán pobres aparentemente somos a los hombres, pero cuán ricos en la gracia y en la misericordia que Él derrama en nuestras vidas. Gocémonos en eso. Démosle la gloria al Señor y sigamos caminando puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí viene la parte linda. El cual, por el gozo puesto delante, menospreció lo propio. Menospreciemos la pandemia. Menospreciemos toda esta basura que está pasando. Nosotros conocemos la verdad. El Señor es nuestro sanador. El Señor es nuestra vida. El Señor es nuestra paz. Y Él es vencedor. Y a eso vamos a reinar con Él sobre la tierra. Amén. Amado Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos dejado este manual de vida, este pan de vida que fortalece y sustenta nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente. Nuestro anhelo es serte gratos. Nuestro anhelo es ver esa sonrisa, Señor. Cuando tú digas, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y que todos podamos, oh Señor, ser parte de esa bienaventuranza, de esa palabra tuya. Ilumina el entendimiento de tu iglesia en todo el mundo. Fortalece a los que están en debilidad, ya sea física, mental o espiritual. Redarguye a algunos, oh Señor, que por comodidad no quieren escuchar tu palabra y se autoengañan. Redargúyelos para que salgan de su error y puedan ser parte de los vencedores. Te lo pedimos para la honra y la gloria de nuestro Rey y Señor, quien ya es dueño de todo, quien ya es Rey, quien ya es Señor y que ya merece toda la gloria. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Un aplauso. Menos fuerte.